Y bueno, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Han salido los niños a sus clases, los adolescentes también, a clases de escuela dominical. Y nosotros vamos a estar aquí, mis hermanos. Es la cuarta predicación de esta serie, es una serie breve de predicaciones, mis hermanos, acerca de cuando hay dolor, ¿dónde está Dios? Quizás te lo has preguntado. Cuando hay dolor, ¿dónde está Dios? Y esta es la cuarta predicación, mis hermanos. Con esta predicación terminaremos esta serie pequeña, mis hermanos, y hemos visto que cómo devorar cuando tengo dolor. Mis hermanos, Dios puede usar mi dolor para bendición de otros. También vimos esto, lo reflexionamos, pero el día de hoy, mis hermanos, lo que reflexionaremos en la palabra es el tratamiento de Dios para nuestro dolor. El tratamiento de Dios para nuestro dolor, mis hermanos. Esto es lo que veremos el día de hoy. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, Salmo 23:5, y este versículo es el versículo que estaremos, mis hermanos, pues examinando. Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu gran bondad. Gracias, Señor. Eres bueno, Padre, y podemos comprobarlo momento a momento en nuestras vidas. Tu bondad se manifiesta, mi Señor, con nosotros, a pesar de nuestros errores, fallas, defectos y pecados. Señor, se sigue manifestando tu bondad con nosotros. Gracias, gracias, Señor. Pero Padre Celestial, al estar en este culto de alabanza y adoración, queremos alabarte también mediante la reflexión en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a comprender tu palabra y que tu palabra se aplique a nuestras vidas. Te pido en particular, mi Señor, para aquellos que tienen alguna situación complicada en sus vidas, alguna situación difícil, que Padre bendito les des entendimiento a mis hermanos con tu palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, para que tu palabra cubra sus necesidades. Por favor, mi Señor, cubre las necesidades de esta tu iglesia, cubre las necesidades de mis hermanos con tu palabra. Por favor, Señor, habla con claridad, habla, mi Señor. Y Señor, me has dado el privilegio de compartir tu palabra en este lugar. Te lo agradezco profundamente, pero mi Señor, te pido también que me dejes compartirla de tal manera que tú recibas la gloria y la honra. Por favor, Señor, en Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Saben, mis hermanos, vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo roto, y esto por causa del pecado. Y por esta razón, mis hermanos, como vivimos en un mundo que no es perfecto, en un mundo roto, mis hermanos, seremos lastimados en muchas ocasiones. Ya sea accidentes que tengamos, circunstancias complicadas o enfermedades, mis hermanos, estaremos batallando con el dolor. Como dice un himno, mis hermanos, dice: algún día con el dolor batallaré, dice el himno, mis hermanos. Así es, batallamos con el dolor. Y hay diferentes clases de dolor, mis hermanos. Sí, dolor físico, también puede uno tener, mis hermanos, preocupaciones por la cuestión económica, pero también, mis hermanos, uno de los dolores más grandes que uno tendrá en la vida es producido por otras personas. Será producido por otros, mis hermanos. Las relaciones, las personas que están a nuestro alrededor son la fuente principal de estrés, de preocupación, de ansiedad en nuestras vidas. También son la mayor bendición. Las personas que están a nuestro alrededor son la mayor bendición y el mayor gozo. Pero, mis hermanos, las personas nos van a lastimar. Quizás a ti te han lastimado y a veces sucede de manera intencional. A veces es sin intención, pero a veces es intencionalmente. A veces es por accidente y a veces es a propósito. El problema, mis hermanos, es que nuestra respuesta a estas heridas, al dolor, casi siempre es incorrecta.
casi siempre respondemos, mis hermanos, de una manera no bíblica. Respondemos, mis hermanos, sacando fuera nuestra emoción, respondemos sacando fuera, mis hermanos, nuestro carácter, y no respondemos de manera bíblica, mis hermanos. Entonces, antes he dividido esta predicación en dos partes, mis hermanos. La primera parte es lo que no debemos hacer cuando estemos heridos o cuando tengamos dolor, mis hermanos. Esta es la primera parte, mis hermanos. ¿Qué no debemos hacer cuando nos lastiman? La segunda parte, mis hermanos, tiene que ver con el tratamiento de Dios para nuestro dolor, para cuando estamos en dolor, mis hermanos, y con base en el pasaje que leímos de Salmo 23, versículo 5, veremos lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, déjenme decirles 5 cosas breves, mis hermanos, que no debemos hacer cuando estemos heridos. ¿Qué no debemos hacer, mis hermanos, cuando tú y yo estemos heridos? Primer lugar, mis hermanos, no lo ignores. No lo ignores. No lo hagas, mis hermanos. No es, mis hermanos, si tienes un dolor o tienes alguna situación complicada y entonces sufres en silencio, fingiendo que no existe, esperando que se vaya, mis hermanos. Muchas veces intentamos manejar nuestro dolor fingiendo que no pasa nada, mis hermanos. Y hay varias maneras de hacerlo. Hay varias maneras de hacerlo, mis hermanos. Una manera es negarlo. Cuando alguien dice, es que yo no tengo ningún problema, no estoy dolido. Saben, mis hermanos, en una ocasión en un funeral yo le decía a una persona, mis hermanos, que estaba llorando allí junto al ataúd en un funeral, mis hermanos, y llegué y le dice, de verdad lo lamento, lo siento mucho. Y me dice, no, estoy feliz. Me decía, y llorando, mis hermanos, era como estarlo negando. No es eso así, mis hermanos, a veces negamos cómo nos sentimos realmente. Y muchas veces las personas nos lastiman y decimos, no me dolió, cuando en realidad sí nos lastimaron. Segundo lugar, mis hermanos, a veces lo minimizamos. ¿Sabes que no fue gran cosa? No me dolió tanto. Se pasa. Y lo minimizamos, mis hermanos. A veces hacemos así, mis hermanos. Y algunas otras veces también lo aplazamos, lo posponemos, mis hermanos. Como cuando uno barre la basura o la suciedad, mis hermanos, debajo de la escoba, de la alfombra con la escoba. Espero que no lo hagan, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, yo lo he visto en caricaturas, películas, mis hermanos, uno está barriendo y entonces ¿dónde mete uno las cosas? Debajo de la alfombra, mis hermanos. Así algunos lo hacen, mis hermanos, lo aplazan y posponen lo desagradable. Saben, mis hermanos, ignorar un dolor nunca lo va a aliviar, nunca lo va a aliviar. El dolor, mis hermanos, que tú trates de ignorar hoy, nunca se va a quitar. Muchos dicen, mis hermanos, el tiempo sana todas las heridas. Quiero decirte que a veces el tiempo lo hace peor. A veces el tiempo hace peor ese asunto si lo sigues negando, si lo sigues ignorando. Dice el Salmo 39, versículos 2 y 3, mis hermanos, allí dice la experiencia del salmista. El salmista está diciendo, enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego, dice el pasaje, mis hermanos. La verdad es que el salmista, mis hermanos, está allí en este momento expresando cómo se sentía y enmudeció, cayó, mis hermanos, estaba ignorando. Dice, mientras callé, se agravó mi dolor. Y eso sucede, mis hermanos, eso va a pasar. Así es que si tú tienes una herida, por ejemplo, una herida en tu cuerpo, en tu piel, por ejemplo, y está infectada y la ignoras, eso se va a poner peor. Y lo mismo sucede, mis hermanos, cuando tenemos un dolor. Alguien te ha herido, alguien te ha lastimado. Si tú lo ignoras, se va a poner peor. En segundo lugar, lo que no debemos hacer, mis hermanos, y espero que estén anotando, en segundo lugar, es, mis hermanos, no debemos huir del dolor. No debemos huir, mis hermanos. Este es alguien que tiene problemas y quisiera irse lejos, mis hermanos, cambiar de pueblo, cambiar de ciudad, cambiar de amistades, cambiar de familia, cambiar de trabajo, cambiar todo, mis hermanos.
Es como cuando alguien quiere escapar de los problemas, mis hermanos, así. David intentó esto, dice el pasaje, mis hermanos, dice el Salmo 55, dice allí, mis hermanos, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Es el anhelo, el deseo de escapar. ¿Quién me diese alas como de paloma para irme lejos, a otro sitio, a otro lugar, mis hermanos? ¿Saben? Esa es la naturaleza humana. Es nuestra naturaleza, mis hermanos. Cuando encontramos dificultades, algunos huyen, mis hermanos, y de verdad, mis hermanos, esto es lo que hacemos. ¿Saben? Si ustedes se han fijado, mis hermanos, en los edificios públicos, ¿hacia dónde giran las puertas? No es hacia adentro, es hacia afuera. Cuando uno va a entrar a un edificio público, mis hermanos, abre uno la puerta y entonces pasa uno. Pero cuando uno está adentro, para afuera, mis hermanos, uno, ¿para qué? Lo hacen así, para que uno pueda escapar pronto. Por eso en los edificios públicos las puertas abren hacia afuera, mis hermanos. No es casualidad. ¿Por qué? Porque cuando hay pánico, la gente debe salir a prisa. Y eso sucede, mis hermanos, también. Muchas personas tratan de huir de su dolor y quieren escapar pronto. Y saben, hay muchas formas de escapar. Hay muchos intentos de escapar. ¿Cómo? Viendo películas. Se va de uno del problema, de la situación, y empieza uno a ver películas o ver cosas en internet, mis hermanos. Algunos otros ven televisión y algunos más, mis hermanos, se tratan de evadir de sus problemas en el alcohol, las drogas, y algunos hasta se divorcian, mis hermanos. ¿Cuál es el problema con esto? Es que uno sigue teniendo los mismos problemas. Si uno intenta irse lejos, mis hermanos, el problema va con uno. El problema lo va acompañando, mis hermanos. Por ejemplo, también, mis hermanos, cuando alguien toma alcohol para tratar de evadirse de sus problemas o se droga, mis hermanos, cuando se le pasa la dosis y vuelve a estar en sus 5 sentidos, no ha resuelto nada, no ha cambiado nada en realidad. Todavía allí está el asunto. Tercer lugar, mis hermanos, lo que tenemos que hacer o no hacer ante una situación así, mis hermanos, no esconder el dolor, no esconderlo. Algunas personas, mis hermanos, no escapan de su dolor, no lo ignoran, pero lo esconden. Se lo guardan para sí mismos. Están así, mis hermanos, no se lo cuentan a nadie. Usan una máscara, uno los ve por fuera, mis hermanos, parece muy contenta esa persona, pero en realidad, mis hermanos, por dentro tienen esto. Y algunos son especialistas en esconder su dolor, mis hermanos. Usan ropa bonita, tienen una sonrisa agradable, pero la verdad es que por dentro tienen heridas profundas. Y a veces, mis hermanos, muchos de estos juegan un juego, mis hermanos. Oye, ¿te pasa algo? Y contestamos, no me pasa nada, estoy bien. Y no nos gusta admitir, mis hermanos, que estamos heridos o tenemos dolor o que alguien, mis hermanos, ha herido nuestros sentimientos. Así es que los disfrazamos, mis hermanos, los disfrazamos. ¿Saben? Algunos disfrazan su dolor, mis hermanos, y sus sentimientos con materialismo. Empiezan a comprar cosas. Mis hermanos. Cuando empiezan a sentir dolor, comienzan a comprar cosas. Quiero decirte algo, las posesiones jamás van a compensar el dolor. Y cuando estés herido o tienes un dolor, ni aun todas las posesiones del mundo te van a aliviar. No sucede así, mis hermanos. Salmo 32:3, mis hermanos, dice aquí en este pasaje: mientras callé, dice el pasaje, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mientras callé. Si escondemos el dolor, mis hermanos, se va a intensificar y se hace peor. ¿Saben, mis hermanos? Yo tengo el sueño de que en esta congregación, en esta iglesia, mis hermanos,
de la que tú y yo formamos parte, podamos crear una atmósfera, mis hermanos, de franqueza, de honestidad, de autenticidad, mis hermanos, donde verdaderamente seamos auténticos, donde este sea un lugar seguro, mis hermanos, donde tú y yo podamos compartir problemas, mis hermanos, reales que nos están pasando sin ser juzgados, y que podamos ser aceptados y amados unos por otros, donde podamos encontrar seguridad en uno en otro y podemos compartir, mis hermanos. Creo sinceramente que hay mucha sanidad, mis hermanos, cuando uno comparte. Cuando uno está dispuesto a compartir con el otro y dice, oye, me está pasando esto, ¿podrías orar por mí? Cuando uno descubre que tiene el mismo problema que el otro, mis hermanos, también uno se siente mejor, porque entonces dice, esto no soy el único en el mundo al que me está pasando esto. También hay otras personas. Pero, mis hermanos, espero que podamos hacerlo así, que trabajemos en esto tú y yo, todos nosotros. Sin embargo, mis hermanos, si no compartimos, escondemos las cosas. Las vamos a esconder, mis hermanos. Santiago 5:16 lo podemos leer, mis hermanos. Dice este pasaje así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando uno está dispuesto a mostrar sus sentimientos, mis hermanos, de verdad, ese es el principio de la sanidad y de la curación. Es el principio para quitarlo, para que uno se sane, mis hermanos. Porque mientras se aferre uno a estas cosas, mis hermanos, y lo esconda en el corazón, uno no va a poder sanar. Cuando uno empieza a pensar, es que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Y uno se aferra a esto, mis hermanos. Quizás alguno de ustedes, no lo sé, se aferra a algo, a algún dolor que sucedió hace años, y no vas a poder sanar si lo sigues escondiendo. Y el mejor lugar para compartirlo, mis hermanos, es un lugar donde haya cristianos, creyentes maduros, mis hermanos, donde podamos apoyarnos unos a otros, confesarnos unos a otros, mis hermanos. Saben, todos tenemos heridas y es diferente para cada uno. Ustedes tienen, yo también. Todos tenemos heridas, mis hermanos. No estamos solos, la verdad. Tú no estás solo si tienes un dolor o tienes una herida. Todos las tenemos, mis hermanos, todos. Y sabes, si tú pudieras encontrar el valor de compartirlo, tu dolor, puede ser que encuentres alivio y puedas comenzar a transitar, a caminar por el camino de la curación. Así es que no lo ignores. Tercer lugar, mis hermanos, cuarto lugar, perdón. ¿Qué no debemos hacer? No me debo preocupar por el dolor, mis hermanos. ¿Saben qué es la preocupación? La preocupación es un intento de controlar aquellas cosas que no podemos controlar. A veces queremos controlar, mis hermanos, un montón de cosas y nos estamos preocupando por estas cosas. Cosas que no podemos controlar de ninguna manera, mis hermanos. Estamos tratando de controlar algo que no podemos controlar y entonces ¿qué sucede? Nos preocupamos. Estamos ansiosos, mis hermanos. ¿Saben? Muchos creyentes juegan a ser Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Dios es el único capaz de controlar todas las cosas. Y a veces, mis hermanos, tú y yo tratamos de jugar a ser Dios, tratando de controlar las cosas que no podemos controlar. No lo podemos hacer, mis hermanos. No podemos cambiar las cosas, no lo podemos hacer, mis hermanos, y tratamos de hacerlo. Vean este pasaje de la Escritura, mis hermanos. Job 5:2 dice, mis hermanos, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Saben, mis hermanos? En otra versión de este mismo pasaje dice que el necio lo consume la ira. Dice así, mis hermanos, en otra versión de este mismo pasaje que he leído, dice, te enojas tanto que hasta te jalas los cabellos. Y no por eso vas a cambiar las cosas. Así dice otra versión de este mismo pasaje, mis hermanos. Así es. A veces estamos así, mis hermanos.
Lo que quiero decirte es que la preocupación nunca va a solucionar los problemas, nunca va a sanar una herida, nunca va a quitar tu dolor. Lo único que va a hacer la preocupación es aumentar el tamaño de tu dolor, porque cada vez que tú te preocupas por una cosa es como si estuvieras repitiendo lo que te pasó en tu mente, como si lo estuvieras repitiendo y lo estás repasando, y sabes, eso va solo a agravar el dolor. El preocuparse por algo, ¿saben qué pasa, mis hermanos? Solo se magnifica, se hace más grande. Y cada vez que tú lo repasas en tu mente, lo estás haciendo más grande cada vez. Entonces es algo que no debemos hacer. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, lo último que no debemos hacer es resentirnos. Resentirnos. No debemos hacer esto, mis hermanos. El resentimiento nunca ayuda, mis hermanos, nunca ayuda. Si hacemos esto, mis hermanos, y nos resentimos cuando la gente nos lastima o nos hiere, ¿sabes qué va a suceder? Te vas a amargar, te vas a enojar tanto y te vas a volver un cínico. Y puede que te apartes del evangelio. Porque eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, que algunos, habiendo crecido raíz de amargura, se extraviaron. No dejes que haya resentimiento en tu corazón. Dice Job 18:4, mis hermanos, dice allí este pasaje: tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Podrás cambiar las cosas, las situaciones lo podrás cambiar. Tú que te despedazas en tu furor, en tu enojo, te estás despedazando. ¿Será esto así? Eso es lo que nos dice el pasaje, mis hermanos. La verdad es que el resentimiento, mis hermanos, lo que hace solo es perpetuar dolor. Toma un evento y lo continúa y lo magnifica, lo hace más grande, prolonga el dolor. Y cada vez que tú piensas en ello y te resientes, vas a prolongar ese dolor. ¿Saben qué hace la amargura, mis hermanos? Cuando alguien te ha herido, te ha lastimado, lo que hace la amargura permite que el pasado controle tu presente. Te lo vuelvo a repetir. Alguien te ha lastimado y te ha herido, y estás resentido y te has amargado por esa situación. Lo que va a suceder es que la amargura va a permitir que tu pasado, lo que viviste en el pasado, esté controlando tu presente, la manera en que vives ahora. El resentimiento permite que las personas que te lastimaron en el pasado continúen lastimándote hoy. Eso es lo que hace, mis hermanos. Y a veces muchas personas tienen resentimiento contra otras porque creen así, mis hermanos, que pueden lastimar a las personas que les ofendieron. Pero eso jamás va a suceder. El resentimiento solo te daña a ti y no a otros más, solo a ti. No lastima al que te ofendió, no lastima al que te ofendió, mis hermanos. ¿Saben? El resentimiento es una actitud que nos derrota, no funciona. Y solo nos lastimamos a nosotros mismos. Así es que hay que dejarlo ir, mis hermanos. Ahora, si ninguna de estas estrategias sana nuestro dolor, ¿qué debemos hacer? Bueno, mis hermanos, lo que quiero compartirles en la segunda parte de esta predicación es lo que Dios hace, mis hermanos, lo que debemos hacer cuando estamos heridos, y basados allí en el Salmo 23:5. ¿Qué es lo que hace Dios, mis hermanos, o qué es lo que Dios dice que debemos hacer cuando estamos heridos o cuando tenemos dolor, mis hermanos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, lo que debemos hacer es permitir que Jesús salde nuestra cuenta, que Él tome el asunto en sus manos, mis hermanos. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Dice el versículo, mis hermanos, Salmo 23:5, ¿lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Dice allí, dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que dice el pasaje: no busques venganza, no te desquites con quien te haya lastimado, confía en el Señor,
aún en las peores circunstancias. Entrega al Señor el problema. Permite que Él salde la cuenta. David, mis hermanos, el salmista, lo expresa de manera muy poética aquí, mis hermanos, lo que Dios hace con nosotros. Aderezas mesa delante de mí, es decir, me pones un banquete en presencia de mis enemigos. Eso es lo que quiere decir. Quiero decirles algo de la vida pastoril, mis hermanos. Las ovejas, ¿saben? Tienen muchos enemigos naturales. Tienen muchos enemigos naturales. Lobos, coyotes, osos, serpientes, hasta las garrapatas son enemigas de las ovejas. Así es, mis hermanos. Las ovejas tienen muy pocas defensas, las ovejas, mis hermanos. No se pueden defender muy bien, mis hermanos. No tienen dientes filosos con que puedan morder. No tienen garras, mis hermanos. No pueden patear como otros animales que pueden dar coces. No pueden hacer esto las ovejas. Las ovejas no pueden correr rápido, mis hermanos tampoco. Realmente las ovejas son animales muy indefensos, mis hermanos. No pueden estar seguras las ovejas si no hay alguien quien las cuide. Y el trabajo de un buen pastor, mis hermanos, es encontrar una tierra buena, una meseta, un campo de pasto verde. El trabajo de un buen pastor es ahuyentar a los enemigos y luego traer a las ovejas y proporcionarles un lugar seguro para que coman. Un buen pastor busca pastos y saca a los enemigos. Precisamente es lo que nuestro Señor está diciendo en este pasaje. En presencia de mis angustiadores, en presencia de aquellos que me lastiman, en presencia de mis enemigos, tú me pones un banquete. Y ese, mis hermanos, es nuestro buen pastor. Es nuestro Señor, no hay otro, mis hermanos. Ese es nuestro Señor. ¿Saben, mis hermanos? Lo que debemos hacer es poner estas cosas, tu dolor, tus heridas, en las manos de Dios para que Él trate este asunto. No es asunto tuyo y mío, es asunto de nuestro pastor, mis hermanos, de nuestro Señor, quien toma estas cosas en sus benditas manos y puede resolverlas, mis hermanos. Romanos 12, la escritura, mis hermanos, los versículos 17 y 19 nos dicen allí con toda claridad cómo debemos actuar como creyentes. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y luego agrega en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué cosa dice el pasaje, mis hermanos? La ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que esto es lo que debemos hacer, mis hermanos. ¿Te han lastimado? ¿Te han ofendido? ¿Te han causado dolor? ¿Sí? ¿Te han causado alguna herida? Pues, mis hermanos, mucho haremos bien para nosotros repasando estos versículos del Romanos 12, 17 y 19. No pagues a nadie mal por mal. Antes bien, debes obrar como un hijo o una hija de Dios. Procura lo bueno delante de todos los hombres. No te vengues a ti mismo. Deja lugar a la ira de Dios, al enojo de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, Dios conoce a las personas que te han lastimado. Dios las conoce. Él ha visto todo y quiero decirte que a Dios también le importa. Él puede saldar la cuenta. Tenemos que recordar, mis hermanos, hay un cielo, hay un infierno, pero también hay un día del juicio. Hay un día del juicio y Él tiene muchos más recursos que tú y yo para saldar las cuentas. Tú no vas a poder sanar y quitar ese dolor mientras busques venganza. Tienes tú que tomar una decisión. ¿Te vas a vengar tú? ¿O vas a sanar y vas a dejar estas cosas en las manos de Dios? No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puede suceder al mismo tiempo.
quiero decirte que la venganza no funciona, es contraproducente. ¿Por qué? Porque siempre mantiene vivo el dolor. Y cuando tú te vengas, no solo el dolor aumenta, no lo quita. Hay una forma solamente en que tú puedes encontrar alivio y es a través de perdonar. Y el perdón, mis hermanos, no se refiere a decir, está bien que me lastimes. No se refiere a eso. Está bien que me hieras. No, no es eso. El perdón no es decir lo que me hiciste no tiene importancia. Tampoco es eso, mis hermanos. El perdón no se refiere a decir tampoco es que no me dolió, ya pasó. El perdón no se refiere tampoco a negar que se hace maldad en el mundo, porque sí hay mucha maldad en el mundo. ¿A qué se refiere el dolor, mis hermanos? El dolor se refiere a darle nuestro dolor a Dios. Ir con Él, mis hermanos, y darle nuestro dolor, nuestra circunstancia y permitir que Él ajuste las cuentas. Eso se refiere, mis hermanos. Solo hay que confiar en que Dios va a manejar la situación y no buscar venganza. Tú y yo debemos permitir que Dios prepare una mesa abundante delante de nosotros en presencia de aquellos que no nos quieren, en presencia de tus enemigos, en presencia de los que te angustian. Así es que no tenemos que buscar venganza. Ahora, mis hermanos, ¿por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar a otros, mis hermanos? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, hay dos razones, mis hermanos. En primer lugar, tú y yo debemos perdonar a otros. En primer lugar, porque hemos sido perdonados por Dios. Porque Dios nos ha perdonado. Por esto debemos perdonar a otros, mis hermanos. Dios te ha perdonado. Y como hijo de Dios, como hija de Dios, también hay que perdonar a los demás, porque hemos recibido el perdón de Dios. Eso es lo primero. Segundo lugar, ¿por qué debemos perdonar, mis hermanos? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo vamos a necesitar que nos perdonen en un futuro. Porque te vas a equivocar. Porque también tú en ocasiones lastimas a otros. Porque también tú en ocasiones estás afligiendo a otras personas. Y esa es la segunda razón. Sí, la primera es porque Dios nos ha perdonado, pero la segunda, mis hermanos, es que tú y yo necesitamos perdón en el futuro, que tengan misericordia de nosotros. Y aquí es muy instructivo, mis hermanos, que recordemos el pasaje de Mateo 5:7. Dice allí, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen misericordia con otros, porque ellos van a alcanzar misericordia, compasión. Cuando uno se comporta de manera compasiva con otros, también van a alcanzar esto, mis hermanos. Así es que si tú buscas más venganza, más saldrás lastimado. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, tú y yo tenemos que permitir que Jesús sane nuestras heridas. Lo primero, mis hermanos, es permitir que Jesús salde la cuenta. Él va a tomar, mis hermanos, su acción en el día del juicio. No nos corresponde a ti y a mí, le corresponde a nuestro Señor. Pero en segundo lugar, mis hermanos, tenemos que permitir que el Señor sane todas nuestras heridas. Fíjense bien cómo dice el Salmo 23, en este versículo 5 que estamos examinando. La primera parte, mis hermanos, dice allí: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero continúa el Salmo y dice: unges mi cabeza con aceite. Quiero otra vez referirme, mis hermanos, a la vida pastoril, a la vida de los pastores y las ovejas. Saben, mis hermanos, los pastores le ponen aceite a las ovejas en la cabeza, mis hermanos, por dos razones: para suavizar y para sanar. Saben, mis hermanos, uno de los peores enemigos de las ovejas son las moscas. Son uno de los peores enemigos, mis hermanos. Saben, las ovejas no se las pueden quitar con la cabeza, ni con las patas, ni con la cola, porque tienen una cola muy corta. No se pueden quitar esto, mis hermanos. Y sabes, en el verano hay muchas moscas. Hay garrapatas y moscas, mis hermanos. Y saben, a veces las moscas se meten en las narices de los animales y allí ponen huevecillos. O en las orejas. Y allí ponen sus huevecillos, mis hermanos. Y cuando están creciendo las larvas, las ovejas sufren mucho. Sufren, mis hermanos.
A veces se puede ver en el verano a las ovejas, mis hermanos, golpeándose contra una roca o contra la cerca, contra una madera o contra un árbol, mis hermanos, porque están sufriendo mucho por las larvas que tienen en la nariz o en las orejas, mis hermanos. Y no pueden hacer nada al respecto, nada. Quiero decirte que es asombroso, que son las pequeñas cosas de la vida las que más nos irritan. Las pequeñas cosas de la vida nos irritan, mis hermanos. Los pastores también toman aceite de oliva y lo mezclan con azufre o con alguna otra sustancia y entonces ungen o derraman este aceite en las cabezas de las ovejas y esto funciona como un repelente contra los insectos, para que no aniden allí. Esto, mis hermanos, de verdad representa las palabras de nuestro pastor, de nuestro Señor. Es como si nos dijera, mira, yo me voy a encargar de las irritaciones. Las cosas que te irritan, yo me voy a encargar de ellas. Pero, mis hermanos, el aceite no solo se utiliza para sanar. El aceite también se utiliza como un ungüento. Mis hermanos, se utiliza como un ungüento. Cuando la oveja tiene una herida, el pastor le pone aceite. ¿Y saben? Eso le protege y le suaviza, mis hermanos. Cuando David, el salmista, está diciendo, unges mi cabeza con aceite, lo que está diciendo es, Señor, lo que estás haciendo en mi vida es suavizar mis heridas, quitar mi dolor, quitar mis molestias. Es esto, mis hermanos, y precisamente es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas, lo que quiere hacer en ti y en mí. Fíjense bien, mis hermanos, como dice el Salmo 147:3. Lo podemos leer, mis hermanos. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quizás quieras aprenderte este versículo porque lo necesitas. Quizás quieras aprenderte este pasaje de la Escritura porque lo necesitas. Dice que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es como si nos estuviera diciendo, mira, no solo voy a saldar las cuentas y voy a tomar este asunto en mis manos, como vimos en el primer punto, sino ahora nos dice que vienes a mí y traes tu dolor a mí, yo voy a saldar la cuenta y haré el trabajo de reparación, trabajaré para restaurar tu espíritu. Yo puedo sanar tus heridas, las puedo vendar. Cuando tú perdonas a una persona que te ha lastimado, ¿quiere decir esto que desaparece el dolor? No, no, mis hermanos. No, aunque lo hayas perdonado, todavía estás dolido. El perdón sí es instantáneo. Cuando tú tomas la decisión en Cristo Jesús de perdonar a alguna persona, pero la restauración, mis hermanos, toma tiempo. Perdón es instantáneo, pero la restauración puede tomar meses, años, dependiendo del daño que tengas en tu corazón. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando tú recibes una herida pequeña en un dedo, bueno, no necesitas un vendaje. Pero entre más grande es la herida en tu vida, mientras más grande es, si te han rechazado tus padres o has tenido algún problema X, no lo sé, y es grande, alguien te engañó, alguien te robó grandemente. Sabes, esas cosas no sanan pronto. Estas cosas no sanan pronto. Una herida profunda debe ser vendada y curada. No podemos poner un curita, mis hermanos, una cinta, una banda, mis hermanos, pequeña en una herida grande. No podemos hacerlo. Y muchos creyentes, mis hermanos, piensan que el dolor va a desaparecer una vez que perdonen. No es así, mis hermanos. El primer paso es perdonar. Pero ahora viene la sanidad por medio de Dios que restaure el alma. Y eso toma tiempo, mis hermanos. Y ahora, ¿cómo sana el Señor nuestras heridas?
¿cómo saña nuestro Señor nuestras heridas? ¿Qué tipo de vendas utiliza nuestro Señor Jesucristo para sanar nuestras heridas cuando alguien te ha lastimado? ¿Qué vendas utiliza el Señor? Es como nos dice el pasaje, mis hermanos. ¿Qué vendas utiliza? Y si lo quieres anotar allí, brevemente lo diré. Primero, mis hermanos, el Señor utiliza la comunión. Es decir, cuando te reúnes con otros creyentes, puedes encontrar apoyo. Les comentaba en una predicación anterior, ¿qué sucede cuando alguien tiene dolor, mis hermanos? Puede suceder dos cosas: o te alejas de Dios o te acercas a Dios. Eso puede suceder en tu vida. Y hay algunos, mis hermanos, cuando tienen una herida, tienen un dolor en su vida, se alejan de Dios. Pero ese no es el camino correcto. El camino correcto es acercarse a Dios. Pero también, mis hermanos, cuando alguien tiene un dolor, se aleja de los creyentes, se aleja de la iglesia, mis hermanos. Y la verdad es que es precisamente en un lugar como este, mis hermanos, donde tú y yo podemos compartir, recibir apoyo, orar unos por otros, mis hermanos. Es esto, así es que no te aísles. Uno necesita comunión con otros. Necesita estar uno, mis hermanos, unido a sus hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel? Los metieron en la cárcel y fueron liberados, mis hermanos, los discípulos. Lo primero que fueron a hacer, dice, fue a contárselos a los creyentes. Fueron a reunirse con otros creyentes y oraron juntos, mis hermanos. Si tienes alguna situación complicada, compártela con algún otro creyente, un hermano maduro. Puedes decirle: oye, me está pasando esto, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mí? Así, mis hermanos, esa es la primera venda que usa nuestro Señor. En segundo lugar, el Señor, mis hermanos, usa la oración. Usa la oración. Cuando alguien ha sido lastimado, necesita hablar con alguien. Y si no lo platica con Dios, mis hermanos, bueno, no va a suceder nada, mis hermanos. Hay que decirle a Dios cómo se siente uno. Alguien alguna vez me dijo, mis hermanos, lo bueno es que el hígado de Dios todo lo aguanta. ¿Han oído? Es que ya me sacó piedritas, ¿sí? Bueno, el hígado de Dios no le salen piedritas, todo lo aguanta. Cuando tú y yo vamos con Él, mis hermanos, y le decimos: Señor, me siento de esta manera, tengo este problema, me siento así, Señor. La verdad es que podemos ir, mis hermanos, desahogarnos con nuestro Señor. Cuando tú lees los salmos en la escritura, mis hermanos, lo que podemos notar es que David, el salmista, era muy honesto acerca de sus sentimientos y se desahogaba con Dios. Cuando vemos, mis hermanos, el libro de Jeremías y también Lamentaciones, es una serie de quejas. Jeremías está lamentando delante de Dios. ¿Y qué es lo que hacía? Oraba. Iba con Dios con su queja, con su lamentación, mis hermanos. Se desahogaba con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es la segunda clase de venda que Dios utiliza, mis hermanos, para sanarnos. Tercero, mis hermanos, Dios utiliza otra venda, y es la venda de la oración. Dios de la adoración. Dios utiliza la adoración. ¿Saben, mis hermanos? No debemos desdeñar la adoración. La adoración tiene un poder sanador, mis hermanos. Tiene un poder sanador. No sé si les ha pasado, mis hermanos, cuando alguno de ustedes ha estado triste y de repente entra a una iglesia, mis hermanos, y al oír la música comienza a llorar. Porque Dios, mis hermanos, está allí obrando en la adoración, mis hermanos. Dios utiliza esto y su palabra para edificarnos y vendar nuestras heridas, que nuestras heridas sean sanadas. Y también, por último, mis hermanos, Dios utiliza una venda más. Dios utiliza el ministerio o el servicio, mis hermanos. Y esto se refiere a ayudar a los demás que también han sido heridos. En una predicación anterior, mis hermanos, yo les comentaba también que Dios puede utilizar nuestro dolor, nuestras heridas, aquello que te ha pasado, aquello que te ha lastimado. Mis hermanos, Dios lo puede utilizar para ayudar a otras personas, mis hermanos. La verdad, Dios nos diseñó de esta manera, el Dios del universo, el Dios soberano, el Dios que tiene control, mis hermanos. Quiera Dios que esta congregación, que esta iglesia, mis hermanos, sea un hospital donde se puedan sanar y curar heridas, mis hermanos.
En una iglesia se puede proporcionar comunión, oración, adoración y también servicio. Y quiera Dios, mis hermanos, que tú y yo podamos trabajar en esto, mis hermanos, tú y yo. Que esta iglesia verdaderamente sea un lugar, mis hermanos, de curación, de sanidad para las personas que están dolidas o que tienen situaciones complicadas. Que el Señor nos ayude en esto. Ahora, quiero decirles, mis hermanos, para acabar con este punto, dos cosas. La sanidad tiene dos fases. Primero, es una fase de no te muevas, quédate inmóvil. Por ejemplo, alguien se fractura un hueso, ¿qué debe hacer? Quedarse inmóvil, es la fase de estar inmóvil, mis hermanos. Así, cuando uno tiene una cirugía o tiene un hueso roto, mis hermanos, es esto, no te muevas. Pero después de que le quitan, por ejemplo, a uno el yeso, mis hermanos, viene la fase de moverse. Esa es la segunda etapa. Primero no te muevas y después, ahora debes comenzar a moverte, mis hermanos. Así es. Quizás alguno se ha quedado en la fase de no te muevas. No debes quedarte en eso. Sí, hay tiempo para llorar. Hay tiempo, mis hermanos, para estar triste, sí. Pero no debes quedarte allí. Debes pasar a la siguiente etapa de moverte, de comenzar a moverte, no dejarte allí. Y la verdad, mis hermanos, debemos comenzarlo a hacer. Comenzar a reconocer que Dios es grande y puede sanar y curar todas nuestras heridas. Pero hay una segunda cosa que quiero decirles en este momento, mis hermanos. Saben, después de que hay una herida, queda una cicatriz. He visto heridas profundas en las personas, por ejemplo en la piel, que a veces le comen la herida, mis hermanos, el problema que tienen hasta el músculo y llega hasta el hueso. Pero después de que ha sanado, queda allí una cicatriz. Siempre quedan cicatrices, mis hermanos. Bueno, cuando veas una cicatriz en tu vida, después de que Dios, el Señor, te ha sanado, puedes hacer dos cosas. Al ver la cicatriz, recordar el dolor y lo que te hicieron, o al ver esa cicatriz, comenzar a adorar a Dios y darle la gloria a Él, darle las gracias, porque Él es tu sanador. Puedes recordar eso. Recuerdo, mis hermanos, les conté una anécdota hace tiempo y quiero contárselas nuevamente, mis hermanos. Un niño viviendo en la Florida, mis hermanos, estaba un niño y allí en la Florida hay pantanos y estaba un cocodrilo, mis hermanos, y tomó al niño y se lo quería jalar al pantano. La mamá corrió, mis hermanos, y lo tomó de los brazos mientras el cocodrilo le jalaba, mis hermanos, de las piernas a este niño hasta que lo liberó, mis hermanos, finalmente la mamá, y lo liberó de las fauces del cocodrilo. Al niño le quedaron cicatrices y después que entrevistaron al niño, que era un niño pequeño de 6, 7 años, el niño pequeño, mis hermanos, la entrevistadora, la reportera, le estaba preguntando, ¿te quedaron cicatrices? Sí. ¿Quieres verlas? Y entonces el niño le enseñó sus cicatrices en las piernas que le había dejado la boca del cocodrilo. Pero el niño le dijo a la reportera, pero hay otras cicatrices que me gustan más. Y le enseñó sus manos, donde las manos de la mamá, con sus uñas clavadas en ella, en los brazos del niño, con eso lo había rescatado. Estas cicatrices me gustan más, decía el niño, porque son las cicatrices con las cuales mi mamá me salvó. Eso puedes hacer tú también. También puedes hacer eso con tus cicatrices. Puedes recordar el dolor, sí, y estar recordándolo y viendo tus cicatrices y yendo para atrás, pero también al recordar la sanidad del Señor y lo que hace en tu vida y la manera en que transforma y la manera en que te cura, puedes darle la gloria a Él y darle las gracias a Él y a Él solamente. Esa es una opción que tú y yo tenemos que tomar constantemente, mis hermanos, constantemente. Si tienes cicatrices en tu corazón porque te han herido, no recuerdes allí el dolor pasado, más bien recuerda en esas cicatrices cómo el Señor te ha perdonado, cómo el Señor te ha salvado y cómo te ha sanado. Y dale la gloria a Él y dale las gracias a Él. Eso es lo que podemos hacer, mis hermanos. Ahora, finalmente, en tercer lugar, mis hermanos, quiero decirles una tercera cosa final.
Mis hermanos, ¿cómo sana el Señor nuestras heridas? Les he compartido dos cosas, pero ahora quiero compartirles la parte final. Tenemos que permitir que Jesús satisfaga todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Tenemos que permitir que el Señor satisfaga nuestras necesidades, aún las más profundas. Dice, mis hermanos, este Salmo 23, versículo 5, mis hermanos, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Así dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y finalmente mi copa está rebosando. Saben, mis hermanos, en la Biblia, cuando veamos esta expresión, en la Biblia, mis hermanos, una copa rebosante es un símbolo de satisfacción total. Significa, tengo todo lo que necesito. Saben, mis hermanos, en el Medio Oriente, donde casi todo es desierto, en el Medio Oriente, cuando alguien le da a uno un vaso rebosando, significa que está desperdiciando algo. Cuando lo llenan al tope, está desperdiciando agua, está desperdiciando vino, mis hermanos. En el desierto no se desperdicia esto, no se desperdicia el agua ni el vino, a menos que uno tenga más de lo necesario. Cuando uno necesita recuperarse de una herida, de un dolor, mis hermanos, uno necesita poner su mirada en Dios para satisfacer todas las necesidades. Por eso el salmista decía, mi copa está rebosando, derrama su bendición, mis hermanos, de manera grande, está rebosando. ¿Por qué es esto tan importante, mis hermanos, que tengamos este pensamiento y entendamos este versículo de la Escritura? Porque, mis hermanos, cuando a veces estamos lastimados o en dolor, ponemos nuestra mirada en otras personas, ponemos nuestra mirada en nuestros recursos, en nuestros talentos para que satisfagan nuestra necesidad, que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar nuestras necesidades. Quiero decirte que nadie te va a dar una seguridad total en tu vida. Nadie te va a dar todo el amor que tú necesitas, ni siquiera tu esposo o tu esposa. Nadie te va a hacer completamente feliz. Si estás esperando que alguien te haga feliz, nadie lo va a hacer. Si tú esperas algo de esto de alguien, te vas a desilusionar y te vas a defraudar y estarás lastimado. Saben, mis hermanos, tú y yo tenemos necesidades que solo Dios puede suplir. Necesidades que Dios solo puede llenar. Y cuando esperamos que otras personas llenen esas necesidades, ¿sabes? Nos vamos a frustrar y estaremos resentidos porque no lo pueden hacer. Quiero decirte, nadie te va a amar más que Dios. Nadie te va a hacer más feliz que Dios. Nadie puede hacer eso más que Dios. ¿Sabes? Dios puede darnos esto, cumplir todas nuestras necesidades. Nunca se cansa. A veces tú y yo estamos de mal humor, ¿no es así? Pero Dios nunca está de mal humor. También, mis hermanos, Dios nunca se desilusiona ni de ti ni de mí, porque sabe nuestra condición, sabe que somos pecadores. Pero si tú y yo ponemos nuestra mirada en Él, ¿sabes lo que va a suceder? Nuestra copa va a rebosar, llena de bendiciones para satisfacer nuestras necesidades, mis hermanos. Lo que tenemos es que poner nuestra mirada en Él y solo en Él. ¿Con qué Dios va a rebosar, mis hermanos, nuestra vida? ¿Con qué Dios va a rebosar, mis hermanos? ¿Con qué cosas Dios va a rebosar o hacer que rebose nuestra vida? ¿Sabes? Quiero sugerir tres cosas, aunque Dios puede hacer más cosas, mis hermanos, solamente tres cosas. En primer lugar, mis hermanos, si tú pones tu mirada en Dios, tu copa va a rebosar de esperanza. Esto es lo que muchos necesitan hoy. Dice Romanos 15:3 de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. ¿Te hace falta esto? Dios puede darte esperanza y hacer que tu vida rebose de esto. Segundo lugar, Dios puede hacer que tu copa rebose con amor.
con amor. Dice la Escritura, mis hermanos, 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que el Señor nos haga crecer en amor unos con otros. Ese era el deseo del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica. Dice, así como nosotros los amamos a ustedes, así el Señor los haga crecer en amor a todos ustedes. Si tú pones tu mirada en el Señor, tu copa rebosará de esto. Finalmente, si tú pones tu mirada en el Señor, en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación complicada, déjame decirte, tu copa va a rebosar de gozo, de contento, de contentamiento. Tu gozo, tu vida va a rebosar de esto. Dice la Escritura en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, vuestro gozo sea completo, pleno, verdaderamente. El Señor puede hacer esto en nuestras vidas, mis hermanos. Quiero terminar esta predicación. Cuando tú vas de visita con alguien, a visitar a alguien, alguna familia, ¿alguna vez te has preguntado cuánto tiempo debes quedarte allí y a qué horas debes irte? Sí, porque hay algunos que llegan y se quedan ahí 3 horas y uno está esperando que se vaya. ¿No es así? No sabes cómo hacer para que se vaya, y por más que haces algo, incluso apagas la luz y te vas a tu cuarto, todavía se quedan allí. Bueno, en el Medio Oriente existe una costumbre, mis hermanos, conocida por todos con llenar la copa. Si tú llegas a casa de alguien, aunque seas un completo extraño, lo primero que hacen es ofrecerte una copa de agua o de vino. Y si te tomas el vaso, te lo vuelven a llenar. Y si te lo tomas, te lo vuelven a llenar. Y mientras sigan llenando el vaso, mientras sigan llenando la copa, quiere decir que te puedes quedar. Si después de llenar el vaso varias veces el anfitrión lo deja vacío, ya no te lo llena, eso quiere decir que es hora de que te vayas. Si el anfitrión quiere que te quedes más tiempo, entonces te lo va a seguir llenando. No solo al tope, sino hasta rebosar. Cuando hay una copa rebosando, lo que quiere decir es que te puedes quedar todo el tiempo que guste. Significa que eres especial para esa persona, porque te está llenando la copa de manera continua, y quiere que te quedes. Cuando vemos en este pasaje, mis hermanos, cuando dice el Señor llenará mi copa hasta rebosar, ahí en el Salmo 23, mi copa está rebosando, lo que significa es que para Dios eres especial y eres muy importante. Eso es lo que significa. Quiero decirte, si alguien te ha lastimado porque te dañó mucho, pero el Señor nos está diciendo aquí, mira, he preparado una mesa delante de ti, en presencia de aquellos que te lastiman, en presencia de tus enemigos, en presencia de aquellos que te angustian. Y voy a ungir tu cabeza con aceite para curarte, para sanarte, y además te voy a llenar de bendiciones, porque tu copa estará rebosando. Saben, mis hermanos, ese es el trato que nos da el Señor a ti y a mí, por lo cual debemos estar profundamente agradecidos con nuestro Señor, profundamente agradecidos. Yo te invito, si tienes alguna clase de dolencia, dolor emocional, alguien te ha herido, si tienes dolor físico también, alguna cuestión de dolor, acércate al Señor, acércate, no huyas de Cristo, acércate a Él más bien y míralo. Y sabes, el Señor va a curar tus heridas, te va a vendar y tu copa estará rebosando. Eso es lo que el Señor nos invita, mis hermanos. Pero también quiero decirles, si alguien no ha decidido seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si alguien no ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo en su vida,
ha oído solamente de oídas de Dios y de Cristo, y tiene algún dolor, le invito a que se acerque a Cristo. No vas a resolver tu dolor lejos de Cristo, lejos de Dios. Tienes que acercarte a Cristo y comenzar a ser su hijo o su hija en primer lugar, para que Él pueda sanar tus heridas, tomar tu corazón, tomar tu mente y te pueda restaurar por completo. Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a todos nosotros en esto, y que podamos, mis hermanos, encontrar en la palabra de Dios, en la Escritura, mis hermanos, consuelo grande, consuelo profundo. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a inclinar sus rostros. Bendito Señor, gracias por la hermosura de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque en este salmo, en este solo versículo, nos das grandes enseñanzas. Gracias, bendito Dios. Alabado seas. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, Señor. Gracias porque tú, Padre Celestial, pones un banquete delante de nosotros en presencia de aquellos que nos lastiman o nos hieren. Gracias porque tú, Señor, pones tus vendas especiales y por medio de tu Espíritu, mi Señor, sanas mentes y sanas corazones. Gracias porque tú actúas por medio de tu palabra, mi Dios, para dar consuelo, confortamiento, para dar vigor y fortaleza a aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, bendito Dios. Pero también, mi Señor, gracias porque pones delante de nosotros una copa que está rebosando de bendiciones. Una copa que rebosa, mi Señor, gracias. Porque esto nos hace sentir especiales, amados, guardados, cuidados. Y es cierto, mi Señor, así somos delante de ti, a pesar de nuestros yerros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, mi Señor. Es lo que tú pones delante de nosotros. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias, gracias, mi Señor. Alabado seas, Padre Celestial. Y mi Dios, te pido, si alguno de mis hermanos está teniendo algún dolor en su mente, en su corazón, está ansioso, está preocupado por alguna situación en sus vidas, porque está enfermo o porque ha sido lastimado por alguien, o mi Señor, cualquier cosa que le está pasando a mis hermanos, te pido que puedan voltear hacia ti, mi Señor, y aferrarse de tu bendita mano. Te pongo a esta iglesia, a cada familia en tus benditas manos. Te pido, Padre Celestial, que tu mano bondadosa, que tu mano llena de bendiciones esté extendida hacia cada familia de esta iglesia, hacia esta congregación. Los que están aquí, los que no han podido venir, los que nos están acompañando en Facebook y en YouTube, también, mi Señor, extiende tu mano bondadosa. Pero también te pido, mi Señor, aquellos que no han tenido una relación contigo hasta ahora, te pido, Padre, que puedan tomar una decisión de seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pido en Jesucristo, Padre Celestial, que tú les abras el entendimiento a través del Espíritu Santo y puedan, Padre, tomar una decisión de seguir a Jesucristo y que sus pecados sean perdonados. Y si tienen dolor de cualquier índole, mi Señor, tú véndale sus heridas. Te lo pido en el Señor Jesús. Gracias, mi Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera y porque tu palabra es capaz de llenar todas las necesidades. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias, queridos hermanos. Muchas